Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos una semana más. Hoy lunes, día 9 de septiembre, preparando estas sesiones intradía con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Con una semana pasada muy bajista, dejando velas semanales muy bajistas, y hoy pues bueno, empezamos la semana lunes pues con ligeras subidas. Todavía queda toda la sesión por delante y ya veremos si es solo un rebote o pues es algo más. Analizamos en los gráficos un poquito más en detalle. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También recordaros que mañana martes martes día 10, a las 6 de la tarde, hora española, vamos a hacer un webinar en directo, como cada martes, en este canal del Espejo del Trader, y vamos a tratar un tema menos técnico esta semana, que es un poco toda la parte, ¿no?, de la gestión de las emociones cuando operamos en los mercados. Y como también os dije, lo ideal de esta sesión que haremos mañana es que sea muy práctica. Vamos a un poco a comentar vuestras experiencias. Me habéis ido enviando por mail pues un poco vuestros casos, vuestras principales dificultades. Os animo a continuar haciéndolo. Podéis aquí escribir a info@elespejodeltrader.com o enviáis un WhatsApp y así os recojo un poco de información de todos vosotros y bueno, lo hablaremos, ¿vale? Así también yo un poco, pues desde mi humilde punto de vista y con mi experiencia, pues también daros algún consejo y bueno, y charlar. Y creo que puede ser un webinar pues muy motivante y que nos pueda enriquecer a todos. Venga, vamos a los gráficos. Empezaremos futuro del mini SP500, gráfico semanal. Hoy es lunes. Ahí tenemos la velota grandísima bajista, gran cuerpo, cerrando en la parte baja de todo el rango y por tanto, pues bueno, semana muy bajista la que tuvimos la anterior y hoy pues lo que estamos viendo, estos rebotitos que estamos viendo en la zona de los 5.400, es el principal soporte que tenemos ahora mismo, mínimos de la semana anterior. Vamos al gráfico diario y aquí vemos la sesión del viernes, tras el dato de empleo, fuertes bajadas que nos llevaron a la zona de 5.400, como decía, que también coinciden con el 50% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de agosto, con lo cual ahí tenemos un doble soporte que ha aguantado bien y pues son pues los mínimos de la semana anterior y del mes, por supuesto. Bien, vamos a analizar ahora niveles por debajo y por encima para plantear un poquito la sesión. Por debajo, después de este soporte que hemos dicho, el siguiente lo situamos aquí, zona de los 5.350, donde también le confluye un nivel técnico, como veremos en marcos inferiores, y el retroceso del 61,8% de toda esta subida. Y como principal resistencia, nos queda lejos, pero la principal, aquí, esta zona de los 5.550 aproximadamente, un poquito más arriba, tenemos un poco como esta zona, ¿no?, de soporte, esos mínimos comunes de esa estructura de giro que se formó en la segunda quincena de agosto, en resistencias mayores, máximos históricos, y que, bueno, tras la ruptura se convirtió en resistencia en un primer momento, el movimiento clásico del pullback, para continuar bajando. Ahora es la resistencia en este marco temporal, más visible que tenemos por delante, pero bueno, hay otras. Vamos a verlas en marcos inferiores. Aquí se ve muy bien, bueno, zona de los 5.560, para ser más precisa. Y aquí de toda esta última bajada, un poco desde los máximos del mes, vemos como este nivel, 5.560, repito, coincide con el 61,8% de retroceso, aparte de un nivel técnico súper potente. Luego tenemos otra zona interesante de resistencia, que es esta. Aquí, esta zona de los 5.500, número redondo, le confluye un nivel técnico, fue soporte en su momento, en la jornada del día 4, luego se perdió, y ahora también está la media de 200 en 4 horas, con lo cual ahí tenemos una zona importante de resistencia. La siguiente está más cerca, es un soporte que se formó el viernes, que luego fue roto con el dato de empleo, y que podría ser resistencia en este clásico pullback. Claro, es un poco el nivel, ¿no?, más cercano que tiene ahora, con lo cual un poco ya planteando escenarios en este marco temporal podríamos ver una llegada a esta zona, veremos si realmente actúa como resistencia dándose el giro desde aquí para continuar bajando, o si lo superase al alza, la siguiente sería esta, ¿vale? Luego por aquí tenemos un soporte que fue
una ligera resistencia que se formó a finales de la sesión del viernes. Recordáis que esos momentos del día son importantes, pues aquí hubo un desequilibrio. Hablamos un poquito de esta zona de los 5.400, no llega a 40, cerca de ese nivel. Que fijaros como en la sesión europea el precio lo ha roto al alza y ha actuado como soporte. ¿Vale? Ahí ha habido un pequeñito throwback para continuar subiendo, con lo cual aquí tenemos el primer soporte. Y esta resistencia, que es mucho más visible en este marco temporal, fijaros como ya en la sesión del viernes, cuando lo rompió, luego hubo el clásico pullback, subida, plic, tocó la zona y para abajo que se fue, con lo cual todavía ratifica más, no es mucho más visible esta zona como potencial resistencia, ya lo fue y puede volver a serlo, 5.470 más o menos. Así que pues escenarios, atentos a esta zona, vamos a ver si el precio, que ya casi ha llegado, está muy cerca y puede ser que la sesión vuelva otra vez a profundizar en ella, mucho cuidado. Si realmente actúa como resistencia, puede darse la vuelta, ojito con este nivel de soporte y luego el siguiente. Si lo supera al alza, siguiente objetivo, probablemente este 5.500. Si lo superase, el siguiente, zona de desequilibrio de la sesión del viernes, máximos de ese día, 5.530. Y por encima, esa gran resistencia de los 5.560. Vamos al futuro del mini Nasdaq. En gráfico semanal, ahí la vemos, vela súper bajista, la de la semana anterior, hoy también, de momento ligeros rebotes. Y aquí en el gráfico de diario vemos como la media de 200 en este marco temporal se perdió. Tenemos solo una vela de un único día de ruptura, llevándonos a la zona del 61,8% de esta subida desde los mínimos de agosto. Ahí se nos quedó en la zona de los 18.365 aproximadamente, son los mínimos de la semana pasada y del mes de septiembre por ahora. Y ahora mismo estamos pues ahí batallando con la media de 200 en este marco temporal diario, pero bueno, vamos a ver cómo acaba el día de hoy. La principal resistencia la situamos aquí, en la zona de los 19.000, no llega, 190, y tenemos unos mínimos que fueron soporte, que se rompió y ejerció de resistencia, lo veremos mejor aquí, en este marco temporal de 4 horas, se ve súper bien, serse un poco retroceso, ¿no? El 50% de toda esta bajada, y le confluye la media de 200 en este marco temporal de 4 horas, con lo cual principal resistencia, la más potente aquí, 19.100 aproximadamente, con toda esta confluencia de niveles que acabo de comentar. Por abajo tenemos como resistencia también bastante relevante la zona aquí, 18.000 más o menos, 700, 800 podríamos decir, esta zona de aquí que estoy señalando, y luego otras menores que vamos a verlas en el gráfico de una hora. Ayer trazado también un poquito esos retrocesos de esta última bajada, es de los máximos del día 5, esta zona que acabo de comentar, 18.845, retroceso del 61,8, y luego este nivel de aquí, un soporte del viernes que podría ser resistencia, hablamos de los 18.700, como soporte también intermedio muy intradiario, como he comentado en el futuro del mini S&P 500, esta resistencia, esta zona de desequilibrio del final de la sesión del viernes ha actuado bien como soporte, una vez se ha roto, ¿vale? Tendríamos un nivel a vigilar, y luego esta resistencia, como acabo de comentar, como la principal, y tenemos los máximos del día que se nos han quedado un poco ahí en un punto intermedio. Tengámoslo en cuenta. Escenarios, pues si superamos este nivel, probabilidad de llegada aquí, si superamos esta zona, vamos viendo un poco los niveles, ¿no?, que hay que tener en cuenta, pues si fueran rotos al alza, si aquí el precio nos llega a este soporte y no actúa como tal y lo perdiera, probabilidad de llegar a los mínimos de la semana anterior. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy lunes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.